Hola, ¿qué tal? En este video voy a realizar una práctica, pero antes que nada, la parte de los cálculos. Tengo aquí este circuito, vemos que tengo una fuente de voltaje de 7.5 voltios. Tengo esta batería, ¿no? Pero resulta que medí el voltaje y pues ya tiene menos. Inicialmente era 9 voltios, pero ahora su voltaje es 7.5 voltios. Ya tengo algo de tiempo con ella, así que pues por eso puse ese valor. Entonces tenemos la fuente de voltaje de 7.5 voltios y tenemos estas dos resistencias en serie, que es la resistencia 1 de 220 y la resistencia 2 de 330. Entonces se nos pide obtener los voltajes pues en cada resistencia, pero aquí vemos en específico el voltaje Vout. Vemos que no hay ninguna carga conectada al voltaje de salida. Este circuito del lado izquierdo equivale a este del lado derecho. Aquí podemos ver el positivo, este equivale, esta es una configuración de conexión, pero esto es lo mismo que esto, pero algunas personas utilizan una configuración y otras otra. Entonces, esta es una configuración más simplificada. Tenemos esta fuente de voltaje 7.5 voltios. Vemos que el positivo, una patita de la resistencia R1 está conectada al positivo, y aquí lo mismo. Una patita está conectada al positivo. La otra patita está conectada a una patita de R2, es decir, la otra patita de R1 está conectada a una patita de R2. Y la otra patita de R2 va al negativo. Aquí podemos ver, la otra patita de R2 va al negativo. Vamos a hacer los cálculos ahorita, vamos a hacer el circuito y las mediciones. Vamos a obtener el voltaje primero en R1. La fórmula es voltaje total, que es 7.5 voltios, por el valor de esa resistencia de R1 entre la suma de R1 más R2. Vamos a poner los números. 7.5 por 220, aquí se me pasó a poner entre la suma de 220 más 330. Y el total de esto me da 3 voltios. Quiere decir que al momento de circular la corriente por esta resistencia hay una caída de tensión de 3.3 voltios. Por lo tanto, en esta resistencia tendríamos lo restante. Es decir, el voltaje que haya en esta resistencia es el mismo voltaje en este punto Vout. ¿Por qué? Porque la corriente circula por R1, hay una caída de tensión y el voltaje restante, o sea, la caída de tensión que va a haber son 3 voltios. Te recomiendo mucho haber visto los videos anteriores. Entonces va a haber una caída de tensión de 3 voltios y el restante, que aproximadamente es 4.5 voltios, ya se va a encontrar después de esta resistencia, o sea, en todo ese trayecto. Entonces en este punto, o también lo podemos poner, no importa específicamente el punto, siempre y cuando sea después de esa resistencia R1, cualquier punto de estos, si medimos nos va a dar un voltaje de 4.5 voltios, porque aquí se perdieron 3 voltios y 7.5 menos 3 voltios es 4.5. Entonces este voltaje en este punto es el mismo que hallaríamos en R2, porque el voltaje restante sería para R2. Entonces vamos a obtener el voltaje en R2, y eso es, el voltaje de salida es lo mismo que el voltaje en R2, es 7.5 menos el voltaje que se quedó con el que se quedó R1. Entonces el voltaje de salida es 4.5 voltios, aquí me faltó. Pero vamos a hacerlo con la fórmula. Voltaje total por el valor de la resistencia donde queremos obtener ese voltaje entre la suma de ambas resistencias me da 4.5 voltios. Ahora vamos a hacer el circuito. Vemos aquí el diagrama, me está diciendo que una patita de la resistencia va al positivo de la fuente de voltaje. Quiere decir que aquí tengo la resistencia de 220. Sí, veamos el código de colores rojo, rojo, café. Entonces, esta patita con un cable la vamos a enviar a la línea roja, a la protoboard, que ahí vamos a conectar el positivo a la fuente. Y aquí podemos ver, conectamos un cablecito, va en la misma línea porque pues están uno tras otro conectado. Y vamos, con ese cable estamos enviando a la línea roja la protoboard, puede ser cualquier orificio. Y pues ahí estamos, ya que pongamos la alimentación vamos a tener el positivo allí. Ahora, vemos. La otra patita de la resistencia R1 de 220 va conectada a una patita de R2. La patita esta que está aquí, R2 de 330, es naranja, naranja, café. Vemos que una patita de R1, que es esta que está aquí, está conectada a la misma línea que R2, que esta de 330, porque están en serie. Entonces, la otra patita, vemos aquí el diagrama, la otra patita de R2, que es de 330, la conectamos al negativo, lo vamos a enviar a la línea azul de la protoboard. Voy a utilizar un cablecito porque están muy chiquitas esas resistencias. Y aquí vemos que estamos utilizando un cable en la misma línea, pongo ese cable blanco y lo envío a la línea azul a la protoboard. Ahora falta ponerle el voltaje para hacer las mediciones. Tengo conectado la pila de 7.5 voltios, que es lo que me mide.
Ahora, ya que tenemos conectado, vamos a utilizar el multímetro en mi caso. Entonces, tenemos que poner, como el voltaje es 7.5 voltios, tenemos que encontrar un rango para medir ese voltaje. Tenemos que poner la perilla aquí en 20, porque si la ponemos en 2000 aquí, esto es 2 voltios, no es suficiente, no tiene que ser menor. Entonces, con 20 voltios fácilmente podemos pues hacer esa medición. Entonces, ahora vamos a medir. Aquí estoy midiendo esta resistencia, que es la resistencia de 220 ohms, rojo, rojo, café. Estoy utilizando los conocidos aquí en México como caimanes. Entonces lo único que hago es que es como si aquí, en este extremo, en esta pata de la resistencia, tuviera la punta roja del multímetro y en el otro extremo tuviera la punta negra del multímetro. Lo único que hice para poder sostener los elementos es utilizar estas puntas caimanes o cocodrilo, no sé cómo se le llama en su país, y vemos que esta pinza amarilla la conecto al rojo y la pinza negra la conecto al negro del multímetro. La resistencia no tiene polaridad, así que podemos conectar cualquier punta como sea. Entonces, la medición que me da la resistencia R1, la de 220, aquí podemos ver, es un voltaje de 2.64 voltios. Inicialmente vemos que en los cálculos me había dado 3 voltios, pero estos son cálculos ideales. O sea, la resistencia tiene una tolerancia más menos 5%. Bueno, esta es de más menos 5%, quiere decir que el valor de la resistencia puede ser 5% más o 5% menos. Entonces, por eso el valor no es exacto. Y luego el voltaje en esta otra resistencia, pues lo voy a medir. Hice lo mismo, cada pinza del caimán la puse en un extremo de cada resistencia y pues vemos aquí que me está dando una medición de 3.83 voltios, 84, 80, ahí va variando. Si sumamos 3.86 entre cuánto me había dado inicialmente, me había dado un valor de 2.60 y algo, creo. Me da casi el voltaje total de la fuente. Y si recuerdan, VR2 me había dado 4 voltios, pero recuerdan la tolerancia y también el valor de la fuente de voltaje no era exactamente 7.5 voltios, era 7.3 voltios, pero la puse como 7.5 voltios. Entonces, si sumamos VR2 más VR1, me va a dar el total de la fuente. Y aquí lo podemos ver. Claro que hay unas ligeras variaciones, eso es porque el valor de los componentes electrónicos no suele ser exacto, son imperfectos. Así que la corriente va a salir por el polo positivo, va a atravesar este cable naranja, va a pasar por esta resistencia R1 que está aquí, y al pasar por esta resistencia R1 va a haber una caída de tensión aproximadamente de 3 voltios. Aquí podemos ver 3 voltios. Y ya este punto podríamos considerar que es Vout, el voltaje de salida. Entonces este punto pues es el voltaje restante, que es 7.5 menos 3 voltios, que es lo mismo ese voltaje restante, el voltaje que hay entre la resistencia R2, que es aproximadamente de 4 voltios. Este video ya está, nos vemos, chao.